Buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, agradeceros vuestra asistencia, justificar también la ausencia de nuestro compañero Dries, que iba a estar hoy también en esta rueda de prensa y por motivos personales le ha sido imposible. Quiero comenzar darle mi más sentido pésame a todas las familias y amigos de nuestro paisano Dries, un chico joven con 37 años que ha sido cruelmente asesinado hoy en la barriada del Príncipe, pero a la vez también quiero condenar todo tipo de este acto, y mandarle toda la fuerza y ánimo a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para que acabe con esta lacra que tanto daño está haciendo en nuestra ciudad. Hoy vamos a hablar de las partidas económicas que se han interpuesto o se han incorporado a los presupuestos generales del Estado, unos presupuestos generales que protegen a los mayores, que se aumenta la inversión social y además son los más sociales de la historia, con partidas extraordinarias que impulsan y protegen los pilares del estado de bienestar y garantizan la igualdad de oportunidades y de derechos. Hoy quiero destacar la apuesta clara y decidida del Gobierno que preside nuestro compañero Pedro Sánchez con respecto a nuestros mayores. La partida destinada a las pensiones se incrementa un 11,4% hasta alcanzar 190,687 millones de euros. Las cuentas contemplan la revaloración de las pensiones conforme al IPC en torno al 8,5%, que beneficia a cerca de 9.000 ceutíes. Voy a repetir esta cifra y además voy a repetir este porcentaje porque creo que es bastante importante. Lo que quiero decir en esta última intervención que he hecho es que 9.000 personas, 9.000 ciudadanos ceutíes de mayor edad van a beneficiarse de una subida de un 8% en sus pensiones. Unos presupuestos que asignan a la ciudad una inversión total de 34,2 millones de euros. De esta cifra, la inversión real está dotada con 28,9 millones de euros, con una inversión per cápita que contemplan 346 euros por persona, muy por encima de la media, que es de 284 euros por habitante. Son sin duda los presupuestos de los y las ceutíes los que necesitan en estos momentos tan difíciles como los que estamos sufriendo ante las distintas crisis, con más de un 47% de la dotación que corresponde a puertos del Estado. Además del 12% que se destinará al programa de seguridad ciudadana, junto a ello se contemplan transferencias de capital en inversión directa por 2 millones de euros. Unas cuentas que en el capítulo 4 dotan conjuntamente para las ciudades autónomas de Ceuta y de Melilla 56,91 millones de euros en concepto de subvención al transporte, 56,66 millones de euros para el transporte marítimo y aéreo de viajeros no residentes, no peninsulares, 4 millones de euros más que en el año 2022. ¿Qué quiere decir esto? Que este año, en la ayuda, en la subvención al transporte, vamos a tener 4 millones de euros más que el año pasado y un 0,25 millones de euros para el transporte de mercancías. Para actuaciones a cargo del Fondo de Compensación Interterritorial se consignan 3,3 millones de euros. Está claro que son unos presupuestos que refuerzan la ley de dependencia, que incrementan las becas y las ayudas de nuestros jóvenes y que apoyan al tejido productivo. Unas cuentas que contemplan un buen número de inversiones después de los años de sequía que hemos tenido con el Partido Popular en el Gobierno de la Nación, pero además tengo que decir que es una nueva apuesta del Gobierno de Pedro Sánchez por nuestra ciudad, que en 5 años de Gobierno Ceuta ha recibido un 40,2% más de recursos que en los últimos 5 años anteriores con el Gobierno del Partido Popular. En 2023, Ceuta recibirá una cifra récord de 54,7 millones de euros, un 25,3% más que en el año anterior. A esto también hay que añadir que para las ciudades autónomas se contemplan nuevas actuaciones con financiación directa en el plan estratégico, por valor de 20,52 millones de euros, además de las partidas que se recibirán de los fondos europeos. Con estos datos que acabo de dar, le voy a dar paso a mi compañera
Cristina Pérez, secretaria de organización del partido, para que ella os siga ofreciendo y dando algunos datos más de los presupuestos generales del Estado. Muchas gracias. ¿Así te parece? Vale. Buenas tardes a todas y a todos. Antes de empezar a daros cifras y el compromiso del Gobierno de Pedro Sánchez con Ceuta, unirme a el pésame que mi compañero Juan Gutiérrez mostraba hacia la familia de nuestro vecino Dris, un pésame que no es solo personal, sino que es del Partido Socialista de Ceuta. El Partido Socialista lamenta profundamente lo ocurrido anoche en la barriada del Príncipe y de igual manera condena cualquier acto violento que se produzca en cualquier lado y en cualquier lugar de la ciudad. Estamos con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, dejémoslos trabajar y conseguiremos que estos señores, por llamarlos de alguna manera, estos asesinos, terminen donde tienen que estar, en prisión. Una vez dicho eso, paso a desglosar un poco las distintas partidas presupuestarias que el Gobierno de Pedro Sánchez destina a la ciudad de Ceuta. Estamos ante un presupuesto en el que predomina la justicia social y se viene a dar cuenta nuevamente del compromiso de Pedro Sánchez con Ceuta y con los ceutíes. Pero esto no solo se va a ver reflejado en un presupuesto con carácter general, en el que tendremos una fiscalidad más beneficiosa y en el que las clases medias y trabajadoras, con un presupuesto basado en la justicia social, como decía anteriormente, van a haber mantenido su poder adquisitivo en una época de tremenda inflación. La inflación es algo que no podemos obviar, ni olvidar, ni esconder, está ahí, pero tenemos una manera diferente de solucionar esa inflación. Mientras el Partido Popular, con su Gobierno de Rajoy, hacía recortes hacia la clase trabajadora, el Partido Socialista mantiene su poder adquisitivo, como bien ha dicho mi compañero y secretario general Juan Gutiérrez, con el mantenimiento de las pensiones, con el incremento de las mismas y, además de eso, con un empleo público de calidad y al que se le sube su salario. Un salario que además va a repercutir en la ciudadanía. A ninguno de nosotros se nos escapa la importancia del sector público en Ceuta. Tenemos más de 10.000 empleados públicos, con lo cual esa subida salarial va a repercutir en el consumo que se da en Ceuta. Si los funcionarios, los empleados públicos, tienen más salario, tienen más dinero para gastar, las empresas de la ciudad, los comercios, se van a ver gratamente beneficiadas. Como decía mi compañero Juan Gutiérrez, el Gobierno de la ciudad, de manera efectiva, va a destinar a Ceuta 34,2 millones de euros. ¿Y qué distribución se le va a dar a esos 34,2 millones de euros? Pues sin ánimo de ser exhaustivos, porque son muchas las inversiones que el Gobierno va a hacer en Ceuta, voy a pasar a desgranar algunas de ellas. Uno de los presupuestos más importantes o del montante económico más importante va a ser para la frontera del Tarajal. Una frontera del Tarajal al que se va a destinar 3,5 millones de euros aproximadamente. Me disculpáis si no doy unas cifras muy exactas, pero yo soy de letras y no de números. Voy a tratar de adaptarme a transmitir el mensaje y deciros que la frontera se va a llevar gran parte de ese dinero. ¿Y por qué? No tenemos que olvidar que, gracias al Gobierno de Pedro Sánchez, las instituciones europeas han reconocido a la frontera de Ceuta como la frontera sur de Europa. Eso ha sido un reconocimiento que se ha producido durante el Gobierno de Pedro Sánchez, que vino aquí a Ceuta a hacer un reconocimiento explícito de la españolidad de nuestra ciudad e hizo que las instituciones europeas se manifestaran. De ahí la necesidad de esa inversión en Ceuta. Es necesario tener una frontera inteligente, una frontera segura, una frontera digna de lo que somos, digna de ser la frontera sur de Europa.
Y es por ello que el Gobierno de la Nación va a destinar 3,5 millones de euros a conseguir el equipamiento necesario para poner en marcha esa frontera inteligente. No nos quedamos ahí en asuntos de frontera. El Ministerio de Transporte, y Agenda Urbana, Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, va a destinar 1 millón de euros a la segunda fase de la carretera de acceso a la frontera. No podemos permitirnos colas interminables, no podemos permitirnos cunetas sin adecentar, no podemos permitirnos nada de lo que nos permitíamos hasta ahora y de lo que el Gobierno de Rajoy nos hizo caer, porque ahora se piden efectivos. No hay que olvidar que el señor Rajoy los retiró de la frontera de Ceuta. Los patriotas y españoles nos dejaron sin nuestros efectivos y somos los socialistas los que invertimos en seguridad, en frontera y, a fin de cuentas, en dar una imagen de lo que somos y a lo que aspiramos. Ya mi compañero Juan Gutiérrez, el secretario general, y debo decir con mucho orgullo, candidato a la presidencia de la ciudad, adelantaba la inversión de Puertos del Estado. Puertos del Estado sigue apostando por nuestra ciudad y lo hace principalmente en dos vertientes. Una es la remodelación de Muelle Cañonero Dato, que a fin de cuentas es la fotografía de entrada a nuestra ciudad, vía península. Por otro lado, Muelle de Poniente y Levante, con una inversión más reducida, pero a Muelle Cañonero Dato se le va a dedicar casi 13 millones de euros en distintas partidas, Muelle de Poniente y Levante, y algo sobre lo que los socialistas hemos luchado muchísimo, tanto a nivel de ciudad autónoma como a nivel de Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria. Me estoy refiriendo a la interacción puerto-ciudad. Ceuta no puede vivir de espaldas al puerto, ni el puerto de espaldas a Ceuta. Eso ha sido lo que hemos transmitido a nuestros compañeros de Madrid y la respuesta a esa disyuntiva que siempre hemos planteado los socialistas ha sido una inversión en ese proyecto de interacción puerto y ciudad. La ciudad autónoma no se podrá escudar ahora en una falta de presupuesto. Los socialistas desde Madrid ya lo hemos traído. Así que ahora lo que tienen que hacer es trabajar porque eso se lleve a cabo. Hay dos intervenciones más bastante importantes dentro del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, que son, por un lado, la Puerta Califal, una intervención en la Puerta Califal. Es uno de nuestros monumentos, de nuestros yacimientos más importantes, requieren de un mantenimiento y en eso va a trabajar el Ministerio a través de aportar al proyecto de Puerta Califal 650.000 euros. Seguimos en esa tónica y también se va a trabajar en el tan llevado y traído, sobre todo a sesiones plenarias de interpelación, de control del Gobierno, almacén de la rampa de Abastos. Vamos a ver, ¿es de defensa? ¿Es de la ciudad? ¿Hay convenio? ¿No hay convenio? Miren ustedes, como les decía antes con la interacción puerto-ciudad, pónganse a trabajar, que el dinero está. Y el dinero hay que gastarlo. Y el Ministerio así lo va a hacer. Para los socialistas, si hay algo importante dentro de sus políticas públicas y de la que les habla es una, no me voy a poner, pero es una firme defensora de ello, es la educación pública. La educación pública, pero no la educación pública como eslogan, no, no. La educación pública dotándola de medios y de dinero. Y para ello se van a dar dos inversiones muy relevantes, una más que otra, evidentemente, sobre todo por la cuantía, que es la construcción del BRUL, del Centro Integrado del BRUL, que va a tener 6 unidades de infantil, 12 de primaria, 16 de secundaria y 6 de bachillerato.
Se destinarán 5 millones de euros. Y dirán, bueno, para hacer tanto, 5 millones de euros tampoco es tanto. Vamos a ver, es que un proyecto como el del BLUR no se hace en un año. Entonces, para 2023 habrá 5 millones de euros. Esto no significa que sea una inversión total, sino que el gasto de 2023 en el BRUL será de 5 millones de euros. Pero no solo eso. Si de algo nos ha enseñado la pandemia en educación, es la necesidad de una formación digital. Nos hemos visto, los que son padres y madres, con el problema de la plataforma, de que no me conecto, de que me dejo de conectar, de que la señorita ha puesto un problema, de que yo no me he enterado, de que... Vamos a tratar de solucionar eso, vamos a tratar de solucionar ese problema. Y para ello el Ministerio va a destinar un programa digital para Ceuta valorado en 800.000 euros, que se le dará formación tanto a los alumnos como al profesorado. El profesorado ha avanzado mucho en esta materia, pero siempre es bueno que se siga apostando por una educación digital y de calidad. Siguiendo con los pilares de los sectores económicos en Ceuta, no podemos obviar el turismo, pero no el turismo de traer a 300 personas de la Costa del Sol, que a saber lo que nos va a costar. El turismo de calidad y con infraestructura. Para ello, el Ministerio, a través de los fondos de recuperación y resiliencia, va a destinar 2 millones de euros para el sector turístico, para la modernización del sector turístico. Ustedes, los señores de la prensa, que a fin de cuentas son los encargados de transmitir el mensaje, recordarán que hará como no más de una semana salía la inversión de 3 millones de euros para el Parador La Muralla, para la parte histórica del Parador La Muralla. No nos quedamos ahí, no nos quedamos solo en la parte histórica del Parador La Muralla. La dotación para la restauración y mantenimiento de 2023 del Parador La Muralla va a ser de 650.000 euros. Podría seguir hablando de distintos proyectos, podría seguir hablando de distintas inversiones, porque además hay una cosa clara, los presupuestos no se quedan aquí. Como bien saben ustedes, existen diferentes conferencias sectoriales en los que, en función de la materia, se dota de inversiones económicas a los distintos sectores. Sí que es verdad que este es el anteproyecto de ley de presupuestos, sí que es verdad que Ceuta recibe un montante económico muy importante como ciudad y, además, no es menos cierto que la población en general se va a beneficiar de las medidas que va a adoptar el Gobierno de la nación. Os decía antes, os he tuteado les decía antes que hablaba de la subida de los empleados públicos. Eso repercute en la ciudad. Pero no solo eso, no va a ser solo un tema económico. La incapacidad temporal de los funcionarios públicos, de los empleados públicos, se veía, yo no voy a decir castigada, pero sí mermada, y no se pagaba la totalidad del sueldo cuando una persona, empleado público, está por incapacidad temporal. Y podemos hablar desde un simple resfriado a una enfermedad muy grave. No se distinguía. Ahora se va a pagar el 100% de las bajas laborales, de las incapacidades temporales. En definitiva, lo que se viene es a recuperar derechos que el Gobierno del Partido Popular se encargó de recortar y que es de justicia que los que más tienen más contribuyan al sistema y los que menos tienen se vean beneficiados en épocas de crisis, en una guerra como la de Putin, que nos está afectando tanto, y que, en definitiva, vienen a perjudicar, como siempre, a los más débiles. Para eso estamos los socialistas, para tratar de evitar esas diferencias. Podría seguir diciendo, 8.000 ceutíes se van a beneficiar del incremento del IPC en el ingreso mínimo vital. Escuchaba hace poco que eso es un enredo
no sé exactamente enredo burocrático. Mire usted, estamos hablando de dinero público. El dinero público hay que velar por él y que lo cobre quien realmente lo necesite, porque si no va en detrimento de quien no lo necesita, de quien verdaderamente lo necesita. Pues eso, seguimos con el IPC, el IMV va a elevarse, el bono social eléctrico va a beneficiar a 1.600 familias ceutíes, que además no tienen que hacer ningún trámite porque son los mismos que venía cobrando el bono energético. Y en cuanto al bono social, al bono joven del alquiler, son 65 personas las que se van a ver beneficiadas. Y aprovechando este privilegio que me da el poder dirigirme a vosotros y al resto de ceutíes, instar al Gobierno de la ciudad que saque el bono del alquiler, que ya es hora de que saque el bono al alquiler, que el Gobierno central ha cumplido, ha dado el dinero y son muchas las familias que están esperando el bono al alquiler. Al Gobierno de Vivas que saque el bono al alquiler, que no tiene motivos para no sacarlo. Yo no tengo mucho más que decir, simplemente recalcar el carácter social de estos presupuestos y ponerme a vuestra entera disposición por si tienen alguna pregunta que hacer. Sí, yo quisiera. El otro día el presidente de la ciudad hacía referencia a dos aspectos interesantes que podrían estar incluidos en el presupuesto. Uno tiene que ver con el coste de producción del agua, que evidentemente ante la subida de la electricidad y también ante la sequía, de alguna forma, que está impidiendo poder recurrir a recursos naturales, pues el precio se ha disparado. Si eso se iba a contemplar dentro del presupuesto. Y otro, el que afecta directamente a los impuestos sociales, a esa modificación para permitir la llegada de empresas que, generando trabajo, generando empleo, pudieran instalarse en la ciudad. Me gustaría saber si el PSOE va a empujar en esa misma tesitura para que se pueda contemplar en el presupuesto. Bueno, sí, claro, por supuesto. Nosotros todo lo que sea bueno para nuestra ciudad, nosotros siempre vamos a estar ahí apoyando e intentando hablar con el Ministerio que haga falta o con el Gobierno central para que así sea, pero tenemos que recordar también pues bueno, que los presupuestos no es que estén cerrados ya definitivamente ni que se haya terminado, hay plazos de alegación, hay modificaciones de crédito y evidentemente nosotros, que somos un partido que tenemos, como es el Partido Socialista, portavoz en el grupo parlamentario, más somos los que gobernamos a nivel nacional, hablaremos con nuestro grupo parlamentario para que se presente una alegación, no sé si en todas las propuestas que han presentado el Partido Popular, pero las que consideremos que son buenas para Ceuta y para los ceutíes, siempre vamos a estar ahí para ponernos en contacto con nuestros compañeros y así lo hagan, ¿no? Veo que lo de la subida de lo que usted ha dicho, de lo del agua, lo veo una cosa justa, veo que es justo de que el Gobierno también pues ayude y colabore. Porque es verdad que si antiguamente, por dar un número, ¿no? Un número así, pagábamos 1 millón de euros en luz, ahora vamos a pagar 3 millones de euros. Y es verdad que con la sequía que hay, pues se está utilizando muchísimo la desaladora. Sobre el impuesto de sociedades, pues mire usted, nosotros vamos a trabajar para que así sea, pero efectivamente no está en nuestra mano, también depende de un congreso y de un grupo parlamentario que lo tiene que ver, no, pero que a nadie le quepa la menor duda de que nuestro grupo vamos a trabajar, nos vamos a poner en contacto, es más, ya lo hemos hecho con el ministerio que le compete y hablaremos con nuestro compañero y portavoz del grupo parlamentario en el Congreso para si se puede presentar algún tipo de enmienda en estos asuntos. Sí, también me gustaría saber por qué no aparece nada en relación a la comandancia de la Guardia Civil o a la comisaría principal de la Policía Nacional. Sí, mire usted, lo de la comandancia de la Guardia Civil es un tema que también a nosotros nos sorprendió un poco y efectivamente nos hemos puesto en contacto antes de esta rueda de prensa, por lo mismo para tener la información y bueno, nos comenta que estaban trabajando y nos comentan lo mismo que le he dicho, ¿no? Que ahora vienen las enmiendas, que vienen modificaciones de crédito y que efectivamente es una prioridad también para el Gobierno sobre el tema de la Guardia Civil, pero también tenemos que tener en cuenta de que va a haber también muchísima inversión en la frontera, tenemos una frontera inteligente, moderna, regulada y del siglo XXI, por tanto, todo no lo podemos tener, ¿no? Pero efectivamente nosotros, como nunca nos conformamos con lo que nos dan, vamos a seguir exigiendo al Gobierno, que es nuestro partido, que es de nuestro partido, de que la Comandancia General de la Guardia Civil sea una realidad en nuestra ciudad y la jefatura de la Policía Superior lo mismo y seguiremos trabajando a ver si es posible también estos presupuestos y que se incorpore una partida por lo menos para el proyecto y luego se tendrá que ver si está la licitación o no.
decir al respecto? Pues yo le diría a la señora de MDC que no se ha leído los presupuestos, que no ha mirado los presupuestos. De una lectura no muy exhaustiva, sino por encima de nada más que mirando las cifras, podemos entender el compromiso del Gobierno de la Nación con Ceuta, el Gobierno de Pedro Sánchez, el Gobierno de los socialistas. Yo no sé, hombre, es verdad que quizás su problema es que como no tiene a nadie en Madrid o tiene que buscar de otros grupos en Madrid para que interponga alegaciones y todo eso, porque el localismo se queda en Ceuta, pues a lo mejor su problema es que no entiende de las alegaciones o las enmiendas o las posibles modificaciones que puede tener el presupuesto. Nosotros sí lo sabemos y sí lo entendemos, porque nuestros compañeros son los que gobiernan. La voz de los ceutíes son los socialistas en Madrid. Entonces, tenemos claro que cualquier petición que sea razonable podemos trasladarla a nuestros compañeros para que la presenten en el Congreso. No tenemos que ir a grupos ajenos que nos pueden o no nos pueden hacer caso. Nosotros, aunque solo sea por disciplina de partido, nos van a escuchar. Aquí me gustaría recalcarle a la señora May que creo que ha sido un poco injusta con sus declaraciones. Y ha sido injusta porque, mire, yo en mi casa con mis padres siempre escuchaba y decía que lo que es de César es de César, ¿no? Y efectivamente, yo comprendo que ella critique, como bien ha dicho mi compañera, porque yo creo que es que ella no tiene a nadie allí en el Congreso quien pueda hablar por ella, que a diferencia de nosotros, pero creo que es injusta porque es verdad que critica, pero también es verdad que no dice verdaderamente el compromiso y lo que ha hecho nuestro Gobierno, el Gobierno de Pedro Sánchez por Ceuta, ¿no? Y le voy a nombrar solamente algunas de las cosas para recordarle un poco y hacer un poco que haga un poco de memoria. Y lo mismo que hace, criticar, creo que también es bueno, porque también es bueno muchas veces decir lo que se hace bien, no solamente lo que ella piensa que se ha hecho mal. Aquí se ha hecho un nuevo ambulatorio del Tarajal, que yo no lo he visto a ella de aplaudirlo, un ambulatorio, un megaproyecto de ambulatorio. La nueva estación marítima con 18 millones de euros, la remodelación de la carretera de la frontera, que queda una segunda parte que se va a continuar ahora, el cable eléctrico que conecta Ceuta con la península con una inversión de 221 millones de euros, 90 viviendas VPO, viviendas sociales en Loma Colmenar, que está en breve de comenzar la obra, el BRUR, como bien ha comentado mi compañera Cristina, pero además en los presupuestos de este año suben las pensiones de los pensionistas un 8,5%, sube el sueldo de los funcionarios un 3,5%, 4.700 personas están exentas de hacer la declaración del IRPF, sube el ingreso mínimo vital a 8.000 personas. Nunca antes ninguna prestación había dado tanta cobertura a tantísimas personas. Por tanto, yo creo que la señora Met creo que ha sido injusta con sus declaraciones y que lo que es de César es de César y ella tiene que reconocerlo. Yo comprendo que ella quiera ser oposición, pero lo que no comprendo es que no reconozca las cosas buenas que se están haciendo y se van a hacer por Ceuta por parte del Gobierno socialista. Nada, Si no hay nada más, ninguna ¿no? pregunta, muchísimas gracias a todos y a todas.